importante de estas reuniones y la idea es plantear, conversar un poco sobre el impacto de los aceleradores de comunicación, de los modelos de comunicación, yo diría de la comunicación moderna. Es una cantidad muy pequeña, porque la intención solo es dejar pincelazos, y se supone que hay preguntas técnicas, hay un montón de cuestionamientos, pero lo que quiero es como generar una discusión técnica, tal vez hasta generales, cultura de cooperación. Ustedes conocen la mayoría de los que han llevado la clase que existe algo que le llaman transformadores. Es un hardware que está incrustado en los GPUs, pero también es una biblioteca que normalmente usan cuando hacen yo no soy experto en programación de GPUs y la clase mayoría conoce esta biblioteca y la usan, y hay veces la usamos y ni cuenta nos damos de lo que estamos haciendo, porque prácticamente el hardware está embebido, no nos ponemos a pensar qué está sucediendo ahí abajo. Entonces, además, fíjate que es una biblioteca desarrollada por NVIDIA para acelerar. Principalmente lo desarrollaron pensando en el entrenamiento y diferencia de sistemas de lenguaje no basados en este tipo de transformadores. Pero hoy en día se han dado cuenta que mucho del tiempo de cómputo, muchos de los gigaflops que te ofrecen los GPUs, pues te los ofrecen porque tienen estos transformadores y el tiempo de estos transformadores, pues digamos que es el corazón de los GPUs. Pero ¿cómo se realizan estas multiplicaciones? Las multiplicaciones, ustedes saben, son altamente paralelizadas. Y ha habido, NVIDIA en una grafiquita ahí donde van a ver cómo el crecimiento del negocio de NVIDIA se ha ido para arriba, porque lo que saben hacer es multiplicar. Entonces, GPUs y TPUs usan ese tipo de cosas. Pero como un ejemplo es el Hopper, que tiene 132 procesadores, no necesariamente. Y estos, a su vez, están agrupados en clusters que le llaman Traffic Processing Cluster, que tienen a su vez 18 SM. Hay 8 GPCs en cada GPU. Estoy hablando de Hopper, pero las generaciones viejitas, por ejemplo, el servidor que tenemos acá, creo que utiliza Tesla, ¿no? Fijemos en el sitio. Tiene otras características, pero la mayoría de los GPUs, los modernos que están saliendo, cada vez van incrementando más el número de SMs, que son los procesadores con los que cuentan las GPUs. Hoy tenemos miles, ¿no? Una componente adicional que ha metido NVIDIA es esto que le llaman Tensor Memory Accelerator, que lo que hace es acelerar los loads y los stores de la memoria compactiva a la memoria local de los SMs para poder tener cerquita los datos. Entonces, lo que quiero es que pensemos que adentro de una GPU, pues son tan caras, ¿no? Adentro de una GPU tenemos estos transformers, tenemos los TMAs y tenemos un montón de procesadores para hacer sistemas paralelos, altamente paralelos. Algo importante que yo creo
que debemos de entender es que el paralelismo no se va a dar si no hay un buen modelo. Entonces, cualquier modelo, sistema que pueda paralelizarse puede ser compilado, tratado con los lenguajes de computación paralela para ser modelado, para ser, digamos, simulado, ejecutado en máquinas altamente paralelas como son los GPUs. Cualquier modelo. Escogí este ejemplo porque es muy sencillito, el de las neuronas. Y ustedes saben que un modelo biológico, lo han intentado modelar más cercano posible en su comportamiento a un modelo matemático que responda más o menos a las características que responde el modelo. Esos modelos puede ser el de la neurona, puede ser un fenómeno físico, puede ser cualquier modelo que queramos, cualquier fenómeno que queramos modelar, pero siempre va a tener un modelo matemático. Entonces, es importante para los que estudiamos computación que las matemáticas son indispensables para poder hacer cosas interesantes. Entonces, finalmente es una multiplicación, como pueden ver, vectorial, las X con los pesos, y después al final una sumatoria, que este modelo se convierte en matrices. Siempre hay un eslogan en aquellos que se dicen buenos en computación que transmiten, ¿no? Al final del día todos son operaciones matriciales. Eso es verdad. Si tenemos tantas ecuaciones como la que mostramos en la luz de la primera, pues estas se convierten en matrices, pero ¿qué creen? Son altamente paralelizables porque no depende una de otra. Más sus valores no dependen de lo que calcule, en este caso, una neurona de etapa intermedia. Se pueden hacer los cálculos. En este ejemplo, que es uno de los más sencillos, se meten píxeles en la primera capa de la neurona de entrada, pues están metiendo 784 píxeles. Cada uno tiene su propio peso, entonces va a ser una matriz de 784 por 784. Se va a ejecutar 128 nodos, pues se va a ejecutar 128 matrices. Y luego en la capa intermedia, pues es otro número grande de operaciones matriciales. Pero si fuera un modelo distinto que no fuera la neurona, de cualquier forma terminamos haciendo multiplicaciones de matrices. Pueden interrumpir si es que tienen alguna pregunta. La charla es muy cortita porque solo está dando unos puntazos a lo que ya saben, pero es provocar la reflexión. Entonces, la multiplicación de matrices clásica, pues ya se la saben, ¿no? Son un par de mods anidados corriendo, por ejemplo, dejando n en 0 y moviendo k para que esto se pueda ir moviendo para acá, el apuntador se puede ir moviendo para acá, al final se hace una suma, su producto punto, al final se hace una suma y se calcula el C00. Damos un siguiente paso y nos vamos ahora a la columna 1, la recorremos otra vez con la misma, con el mismo renglón para calcular el siguiente. Y eso se repite n veces. Esto lo haría un procesador de propósito general, ¿no? Entonces, los anidados están haciendo la multiplicación del producto punto. Pero esto les decía es altamente paralelizable. ¿Qué hace una GPU? Una GPU, aunque se sigue escribiendo el producto punto como un thread secuencial,
Pero la forma de lanzarlo es utilizando los recursos masivos que tienen los CPU. Los CPU cores son procesadores escalares, pero son muchos. Ponen muchos dentro de la CPU, ahorita lo vamos a ver. Y entonces, el Math Multiplication paralela ahora introduce alfa y beta, pero como saben, si ponemos alfa y beta en 1 y 0 respectivamente, tenemos el mismo producto común, ¿no? Alfa y beta se usa para otras aproximaciones que seguramente el profesor Ricardo les enseña cuando modelos matemáticos, cuando trata de que los estudiantes nos metamos en español con mi profesor. Por eso lo digo. Tesla, por ejemplo, tiene esta arquitectura, tiene varios, le llaman, no son streaming, son sinérgicos procesos, ahí me equivoqué, son sinérgicos procesos, multiprocesor en este caso, y Tesla tiene 8 procesadores, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, unidades funcionales especiales, seno, coseno, calculan seno, coseno, raíz cuadrada, tiene memoria compartida, tiene caché, tiene un bus para acceder a los niveles 2 de memoria, tiene un CPU. Este CPU que vemos acá tiene que ser un CPU con capacidades para multithread, para generar threads. Entonces tiene, por ejemplo, el Spark tiene 8 threads, y con esos 8 threads comienza a lanzar las tareas al Tesla. Y ahora tenemos que 2 de estos me hacen un watt. 2 de estos me hacen un watt. Y entonces empezamos a lanzar los threads. Como están acá, si se dan cuenta, se hace una división por 32 de la matriz. Si son matrices grandotas, las cortan la matriz en pedazos de 32 por 32 para pasárselas a la. ¿Qué estamos haciendo? Otra vez, matemáticas de este tipo. Entonces, una matriz grandota, ¿no? Siempre se van a escribir los gérmenes bajo perspectivas de hilos simples, siguiendo el modelo sin instrucción múltiple. O sea, todos los Synergy Processor, streaming procesos, van a ejecutar la misma instrucción en cada ciclo, sobre datos distintos. Entonces, ¿qué se hace? Se corta la matriz, por ejemplo, si es una matriz de 4096 por 4096, se corta en pedazos de 32, se hacen bloquecitos de 32, y ese bloquecito de 32 se utiliza, hay un índice en X, 127, y hay un índice en Y, 127, se mueven. Ahora sí que matrices de matrices, 127, 127, 128 por 128. Y estos pedazos de información se les transmiten a los grupos de quarks. ¿Correcto? Aquí hay una silla. ¿Quieres usar? También esto lo hacen ustedes cuando lanzan sus procesos. Y luego, dentro de cada pedacito de 32 por 32, lo que se hace para calcular aquí dice, cada renglón es un watt. ¿Okay? Entonces, cada que metemos algo en el cual nos estamos poniendo datos de cada renglón, pero cada pedazo, ahora sí, si vemos la lógica de los watts, cada pedazo se sigue recorriendo de la misma manera, pero ahora estamos enviando al watt correspondiente su pedazo de matriz
porque le dijimos al principio que eran altamente paralelizables, entonces no importa quién los calcule. Al final, los procesadores van a devolver los datos hacia la memoria compartida. Entonces van a empezar a recorrer los elementos de los warps para hacer los cálculos, para estar calculando dentro del warp el pedazo que le corresponde. El warp 0 calculará del 1 hasta el 128 de la columna 0. El warp 2 va a calcular del 1 al 128 de la columna, del reloj, y así sucesivamente. Y van a estar ocupando pedazos de datos que ahora son las columnas de la matriz para cada uno. Bueno, estas van compartidas de todo. Ok. ¿Qué hay adentro de los CPUs? Sumadores y multiplicadores que ya conocemos. La clase la plática pasada que nos tocó en computación en café, el profesor Barrero me pidió que platicara un poquito de cómo es el diseño de la unidad de punto flotante del lagarto. En la plática pasada. Y bueno, pues tenemos, está basado en el estándar IEEE, punto flotante, pero ahora con los GPUs podemos tener de 64 bits, de 32 bits, de 16 bits, de 8 bits, de 4 bits, cada uno de las unidades funcionales. Nos las podemos hacer al tamaño que queramos, ¿no? Las unidades funcionales. Por lo tanto, deberíamos de poder pensar en que los streaming multiprocesos de NVIDIA, cada uno de ellos tiene unidades funcionales simples. Como solo realizan una operación, o sea, el thread que ejecuta, les manda a ejecutar una operación, pues no tenemos que tener procesadores complejos. ¿De acuerdo? Ay, perdón. Las unidades funcionales complejas que tienen estos procesadores, como les decía, raíz cuadrada, o elevar un número al cuadrado, calcular senos, calcular cosenos, calcular. Cada vez les están metiendo más funciones matemáticas porque sabemos que estos procesadores están hechos para modelar científico. El mensaje es que es cultura general, y la idea es intercambiar ideas. Luego escucho a algunos colegas que dicen, bueno, con esta tecnología voy a sustituir a los GPUs. Yo digo que hay que tener cuidado. Más si se lo decimos a la industria, luego viene la industria a visitarnos y nosotros con el ánimo y la inocencia de caer bien, de quedar bien, vamos a sustituir los GPUs con el acelerador que estamos haciendo y que se lo vamos a poner a la gana. Cuidado, ¿no? Porque los GPUs no solamente resuelven problemas de neuronas. O sea, los GPUs son procesadores de propósito general para resolver cualquier modelo matemático. Cualquiera. Cuando nosotros diseñamos un acelerador específico, por ejemplo, para neuronas, entonces sí, decimos, bueno, y además todavía escucho por ahí, no, y además le vamos a ganar en consumo de energía. O sea, nuestra cultura en estos centros tiene que ser alta en computación. Tenemos que leer mucho y tenemos que entender hacia dónde vamos en la computación. Ok,
Este procesador es el Fermi. Puse algunos ejemplos de GPUs, aunque no todos los tenemos, pero bueno, tiene 32 cores CUDA, que son CPUs de 32 bits. No necesitan más para hacer estos módulos. Lo que sí tienen un montón de register file, 32K de register file, 32.000 registros de 32 bits, 16 unidades low store, que son estas que están acá, porque hacen mucho acceso a memorias. Toda la vida están haciendo acceso. Unidades funcionales, que ya les decía que hacen este tipo de operaciones. Me dijo el profesor Ricardo, ¿cuál es el impacto que tienen los multiplicadores? Es lo que está moviendo el negocio en el mundo. El impacto de los multiplicadores, por ellos, hoy en día podemos decir que tenemos primeros resultados. Corazones, por ejemplo, de Barcelona Supercomputing Center, que han hecho un modelo un gemelo digital del corazón humano que se alimenta de tomografías, se alimenta también de análisis clínicos, de sangre, se alimenta de funciones, de las señales de funciones biológicas, los latidos, pulsaciones por minuto, pulsaciones por minuto. Toda esa información se la dan al gemelo y pueden hacer diagnóstico de las personas. Y si le damos este medicamento que es para cardíacos, ¿cómo se va a comportar su corazón antes de que se lo apliquen al ser humano? Esas cosas tienen un impacto en la salud que no se imaginan. Tutores virtuales, ustedes ya los conocen, muchas empresas de los LLMs, otra vez, matrices. Lo que no les dije cuando les mostré eso es que estamos hablando de este número de operaciones artificiales por capas, pero lo que no les dije es que se da en cada época. O sea, esto multiplicado por el número de épocas para el entrenamiento, o esto multiplicado por el número de veces en donde estás pidiendo que clasifique algo. O sea, es una cantidad impresionante de operaciones de multiplicación que realizan, por eso gastan tanta energía. Una GPU que tiene que poner una fuente de 600 watts a la máquina que tiene suficiente una, ¿no? Entonces ahora imagínense una supercomputadora. El consumo energético es tan alto que a esas máquinas hay que sacarles. ¿Por qué se fue Nvidia al cielo? En sus acciones, en sus negocios. Les decía, porque saben hacer multiplicaciones. Y bueno, tips finales. Les decía que era una charla cortita, pero que quería despertar, provocar, ¿no? Modelos matemáticos, modelado de sistemas o fenómenos físicos, biológicos, meteorológicos, climatológicos, lo que quieran, se van a convertir en operaciones matriciales. Programación, MPI, OpenMP, CUDA, herramientas y computadores para supercomputación. Supercomputación, ¿qué es supercomputación? Son los modelos matemáticos, programación y arquitectura de computadores. ¿Okay? En el SIC deberíamos de estar hablando de esto diario. Y luego semiconductores, que son arquitecturas de computadoras que resuelven eficientemente los modelos matemáticos mediante una programación
ágil y simple. Eso es el impacto que tienen los multiplicadores y que quería dárselos hoy y a recibir sus comentarios, sus dudas, si alguien tiene. Solo si sembramos hoy, a lo mejor escuchamos algo mañana. Ahí paro y quiero escuchar comentarios. Bien, muchas gracias. Como es computación y café, A ver, por favor. Estos aceleradores nacen a partir de, por ejemplo, una librería, o sea, una programación, o es al revés, es decir, pienso primero en el acelerador, lo que quiero resolver, y después genero la librería en alto nivel para utilizarlo. es una pregunta interesante. ¿Cómo nacieron los GPUs? Los GPUs originalmente eran utilizados para videojuegos. Matrices que hacían renderizado, multiplicadores de matrices para hacer renderizado, para hacer imágenes que se movieran y no se vieran los pixeleados en la pantalla, y únicamente estaba dedicado a gráficos. Pero descubrieron que podían hacer cómputo científico también. Y entonces vino el boom de los GPUs. A la pregunta específica de quién es primero, pues como había hardware disponible, pues los científicos dijeron, pues vamos a usarlo. Pero hoy en día, la tendencia de NVIDIA es, le voy a dar herramientas a los científicos para que sean cada vez más capaces de resolver problemas que requieren mucha capacidad. Entonces están generando el tensor memory para los long sensor de alta velocidad, están generando los transformers para ejecutar las bibliotecas de manera más rápida. Hay algo importante aquí que es en el tema de semiconductores. Vale mucho la pena pensar en la soberanía de un país. ¿Podemos tener GPUs propios? Yo creo que sí. ¿Podemos tener aceleradores propios? Ahora, CUDA también te genera ensambladores, en estas máquinas, y que pudiéramos observar, así como lo hicimos con FreeSpine, cómo se está implementando en esos aceleradores y poder empezar a generar nuestros propios modelos de supercómputo. ¿Qué hacemos primero? Pues hacemos una maquinita que puede ejecutar operaciones vectoriales a alta velocidad y le damos y les hacemos. Las bibliotecas son para facilitarle la vida al programador, porque también los podemos programar ellos, pero es para facilitar la vida y para facilitar su uso. Hay médicos que usan GPUs y que toman la biblioteca porque dicen ya no me quiero meter en matemáticas, yo sé lo que estoy haciendo, y mandan a multiplicar sus matrices. Hay biólogos, hay físicos prácticos que utilizan GPUs para hacer sus computaciones y no necesitan meterse a nivel de programación. Entonces, la respuesta es: las bibliotecas deberían de venir después del hardware, pero hay que preparar el hardware para resolver los modelos. El modelo eficientemente resolver los modelos matemáticos bajo una programación alta. Esa es la clave. Muchas gracias. Sí. Bueno, yo tengo una pregunta. O sea, en términos de tecnología de procesadores, yo creo que a nivel nacional, Lagarto,
independientemente de los esfuerzos que están haciendo los mismos españoles, bueno, ya, digamos, con datos han desarrollado comunicaciones. La pregunta es, yo creo que hay que dar el siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso? Plantearse la flexibilidad. Bueno, no empezar a trabajar, diría yo, más que tener con un jefe. Sí. Entonces eso hay que hacerlo, ¿no? Como tú dijiste, hay que dar el primer paso, no sabemos cuánto se necesite, pero hay que dar el primer paso. Sí, yo creo que se tiene que empezar a pensar en unir arquitecturas para hacerlas masivamente paralelas. Y no necesariamente tenemos que tener dos piezas 6 como el Tesla, ¿no? Hay que empezar con pocos, pero hay que empezar a trabajar Sí, pero, en esa línea. bueno, como un comentario de información, ahorita ya está activando el clúster que tenemos aquí. Se está echando a andar, estaba parado, ahorita ya. De hecho, una de las charlas va a tener que ver con ya una especie de nube que se está desarrollando de servicio en general para que se puedan hacer proyectos, dar cursos. Creo que es en junio, ¿no? La charla. Bueno, y la otra es que llegó un servidor de él, está muy interesante, trae 2 GPUs con 64 gigas de VRAM y todo este tipo de cosas, entonces se pueden ya hacer cosas interesantes ahí. Eso también de alguna forma ahorita se está empezando con algunos proyectos, se va a abrir seguramente para la gente de cosas. El asunto que mencionaba el doctor de los gemelos digitales, al final de cuentas es bien importante el asunto de la simulación. Y hace poco fuimos a una visita aquí al Instituto de Psiquiatría y tenían algunos gatos con la tapa de los sesos volada y estaban experimentando ahí cosas, sobre todo de epilepsia. Bueno, pues a esos que aman los animales, pues hay que hacer un gemelo del sistema nervioso del gato para hacer el experimento, como decía el doctor, no contra la entidad biológica, sino contra el modelo, ¿verdad? Entonces ya evitaríamos, sobre todo los que tienen gatos, que tienen mucho, ya no estarían sufriendo ahí los gatos. Y en general, o sea, el asunto de la simulación es algo que tiene que ver con cómputo científico, con manejar bien los modelos, hay que incrementar la cultura en esa dirección, ¿no? Aquí cuando les habla uno de ecuaciones en derivadas parciales, los sistemas, no, eso no. Con trabajo se sabe en el método de Euler y eso es ordinaria, ¿no? Me costó mucho trabajo. No, la cultura matemática hay que incrementarla, eso es necesario, es fundamental. Eso sería mi comentario, Marco, no sé si hay alguna pregunta. Tenemos ya el reconocimiento. No sean tímidos. A ver, una pregunta aquí. Yo creo que es como querer hacer un Maserati y decirle, vamos a partir un auto de la Ferrari, vamos a hacer un coche todavía mejor, Maserati. Si tú te acuerdas bien, tuvimos un maestro de economía, Partida, que nos mostró una película que yo quisiera que los chavos la vieran, que se llamó Tucker, el hombre y su sueño. ¿Sí? En 1948, un cuate Tucker hizo el mejor auto que se hubieran imaginado. Tenía todos los avances que tienen los coches actuales. Dirección hidráulica, no era inyección electrónica, no sé cómo era su inyección, pero tenía inyección, los parabrisas se desprendían, tenía cinturón de seguridad, y la industria acabó con ese cuate. Busquen la película, yo sí la tengo. Me costó trabajo, pero sí la tengo. Y además, en internet está circulando la historia de Islo y de Carabela, que eran motocicletas mexicanas. Si ustedes se acordarán, en 2023 terminaron los tratados de Tlatelolco. ¿Se acuerdan de eso? Ni los conocen. En México estaba prohibido hacer vehículos de más de 3 niveles. Así, cuando tú habías una empresa que iba a fabricar algún bien de consumo, hasta abajo decía que estaba prohibido eso y los notarios lo firmaban. Entonces, aunque tú quisieras hacer eso, no lo puedes hacer. Sí, en México dije, bueno, de 3 ruedas no, pero de 2 sí. Y fue la historia de Islo y de Carabela. Búscala en internet. ¿Sí? Bueno, aquí nos pasó algo similar. Aquí saben que se hicieron las computadoras IPN, que poca gente sabe que existieron. Y nada más creen que es una, fueron 4. Y había una paralela que Rin se la regaló a Cedillo y Cedillo le echó a la basura. No hay fotos, no hay evidencia de eso, pero sí se hizo. ¿Se acuerdan? Eran 4 procesadores
386. En aquel tiempo esa era una computadora paralela, cuatro procesadores, todavía no se inventaban los quad-core y esas cosas, ¿sí? ¿Y por qué se hizo? Por los sectores de Bucareli. Ahora, afortunadamente en 2023 se acaba, porque pensaban que el PG los iba ¿cómo se llama? A ratificar otros 50 años, porque en 1973 se vencían los primeros 50 años y iban a ratificar los otros 50. Echeverría lo ratificó. La triste historia de Linin, que aquí tuvimos investigadores de Linin, le cerraron su reactor. México tenía reactor, ¿sí? Pero no era para usos bélicos. ¿Saben? Hubo hace poco el problema de las moscas, del gusano barrenador. Entonces, en aquel tiempo Linin radiaba a las moscas para hacerlas infértiles y las soltaban. A mí me consta porque mi papá tenía una amiga que era investigadora de Linin y hacían eso. Radiaban las moscas y las hacían estériles y las soltaban y o sea, con esto ya controlaban el gusano barrenador. Y bueno, pues aquí en la época de, no sé si de Fox o se acabó el Linin. Ahora nada más es una cosa así como el SIC, es una cosa que anda por ahí nadando. Bueno, dado el contexto, ustedes saben que ya se está haciendo la línea, que en junio se va a dar a conocer. ¿Por qué no México dijo, pues vamos a partir de su mano, vamos a hacer un Maserati? ¿Y por qué decidió hacer un cochecito así? Que además, a los grandes que tenemos aquí al ladito, dicen, pues hagan un carrito así. ¿Qué les va si tenemos aquí los Mustangs y los Charger y quién sabe qué? No, ese carrito no va ni a la esquina con ese carrito, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué esa estrategia? Se va a entregar la tortilla todos los días. Va a entregar las tortillas. Y es bien práctico ese coche. Pero, y bueno, tenemos, ya les decía, la historia de Carabela, vean lo que pasó con Ismo y con Carabela, que no se atrevieron a dar, bueno, no les permitió dar el siguiente paso, porque de qué ellos lo habían querido hacer, ¿por qué México optó por esa opción? ¿Y qué debemos hacer nosotros en el caso de la computación? Aquí Marco nos habla de las supercomputadoras y que México ya con los españoles se ha comprado una supercomputadora y que va a estar allí en Querétaro y que no sé, que vamos a partir de sumamos al universo. ¿Quién sabe? Porque la información que me dice esa supercomputadora la proporcionan los satélites gringos. ¿Quién sabe ahí si nos les quiere pasar? ¿O no les pasa incompleto? Pero ¿cuál debería ser la estrategia de cómputo de México? ¿Cuáles creen que deberían ser? ¿Cuál es nuestro nicho de oportunidad? Que los gringos me dicen, pues que lo hagan, a mí no me interesa, yo mato a las cucarachas con bombas atómicas. ¿Cuál sería nuestro nicho? Que además es prioridad nacional, está dentro del plan nacional. Dijo que era el energético, bueno, la seguridad, el energético, pero la alimentación. ¿Se acuerdan que eso es parte del plan estratégico de México? México no es autosuficiente en la alimentación. En los años 70 éramos autosuficientes. Por ahí no sé qué pasó y ya no somos autosuficientes. ¿Cuál es el problema que tiene el campo mexicano? Que no está tecnificado. Está abandonado, lo abandonaron. ¿Sí? Y ahí es donde entra la tecnología. ¿Qué podemos hacer nosotros por el campo mexicano en el área de computación? Digo, en otras áreas podemos hacer muchas cosas, pero ¿dónde estaría aquí la fortaleza de nosotros aplicando lo que quiere hacer aquí Marco, el buen Marco? O sea, ¿para qué se utilizan estos, los GPU y eso? ¿Cuál es la finalidad última de usar estas cosas? La inteligencia artificial, ¿no? ¿No le gustaría que le hicieran un gemelo digital de su corazón? No, yo soy de la antigüita, ni redes sociales, no, yo soy de la antigüita. Pero sí, por ejemplo, sí podemos modelar algunas cosas. El campo mexicano necesita mucha tecnología porque fue abandonado durante muchos años. Y bueno, el problema del campo mexicano está fraccionado. Salvo los grandes terratenientes que todavía conservan sus tierras, pues los campesinos tienen 1 hectárea, 1 hectárea y media, 2 hectáreas. Así ya el que se ve muy bien, 5 hectáreas. ¿Ustedes creen que se justifica, no sé, y un campesino tiene para la inversión de semejante maquinaria, tractores, cosechadoras, no sé? ¿Creen que tienen ese poder económico para hacerlo? No, ¿verdad? Entonces, ¿dónde entramos nosotros? Junto con los del SCOM y el PONI es estratégico aquí, en su conjunto. En hacer robots inteligentes, o lo que le llamo yo los agrobots. Oigan, esta palabra no se la quise decir a la vaca sagrada de aquí porque se le iba a fusilar, pero ustedes están escuchando esta palabra que va a ser fundamental en los próximos años. México debe ser experto en agrobots, y los agrobots deben tener inteligencia artificial, y ahí es donde hablamos nosotros.
Sí, en vez de pensar, vamos a hacer la super GPU que le va a partir la madre a Nvidia, ni más. Hay que empezar a hacer, sí, GPUs, pero de propósito específico y para resolver ese tipo de problemas. Por ejemplo, un GPU, ¿dónde yo utilizar eso? En reconocimiento de imágenes. ¿Qué reconocimiento de imágenes? Plagas. Imagínate que el robot va allí y va viendo las plantitas y detecta una plaga. Ah, pues ya sabes qué hacer. Ese tipo de problemas son más fundamentales que andar viendo, Pero ya, vamos a bueno, ya, Ricardo, Una cosa con las matemáticas, que aquí el buen Ricardo, que les enseñe los algoritmos de los hindús y de los asiáticos, son diferentes a los algoritmos matemáticos occidentales. Ya. Muchas gracias. Ya mejor invita a Tulio que dé una charla, ¿no? Eso. Bueno, vamos a proceder. Yo tengo una una pregunta, duda. Sí. A ver, profesor, estamos viendo la visión de lo que hoy conocemos como inteligencia artificial desde la lógica de procesamiento en la ruta que se ve en esta lámina, ¿no? O sea, al final del día, bueno, esa, ¿no? Pero en la última que tenías se visualiza una ruta en donde, o sea, yo lo que quiero entender es que el conocimiento, que pensando en un centro de investigación en cómputo como el que estamos parados, y que no está a la deriva, como dice Antulio, ¿no? Al final, ahí, más allá de una ruta de procesamiento, hay una ruta de conocimiento. Es decir, para alguien que se jacte de trabajar en inteligencia artificial, pero que no conoce el fondo de esta línea, pues estamos hablando de un usuario que le gusta y que utiliza herramientas que están disponibles en la web y que dice que hace inteligencia artificial y que entrena y que solo le da datos básicos, ¿no? Que le dice, yo quiero tantas capas, tantas ocultas, tantas neuronas, quiero una función de activación con tales características, pero eso no significa que conozca inteligencia artificial, es que juega con herramientas que de alguna forma traen modelos abajo para inteligencia artificial. Pero me quedo más en la ruta del conocimiento. Es decir, efectivamente, para alguien que quiera desarrollar hardware o procesadores o aceleradores o elementos que ayuden a procesar de una forma más rápida el núcleo, el core de lo que es este conocimiento de inteligencia artificial, pues debe de tener un conocimiento de ese modelado que representa el modelo de la neurona, debe de saber herramientas de programación, porque debe de saber cómo entender el problema y con una herramienta desarrollar o hacer que ese sistema funcione. Debe de saber que si quiere trabajar con inteligencia artificial seria, eso de jugar con 2, 3 neuronas es jugar, pero de primaria, secundaria, ¿no? El que no esté trabajando con miles de millones de neuronas para problemas serios, incluso para el de la mosca que nos acaba de decir Antulio, pues debe de conocer las herramientas de supercómputo. Pero si además quiere, entiende, llega a tener esa capacidad de entender el problema de fondo matemático y de por qué se requieren tantos procesadores para realmente atender y resolver problemas con este concepto de inteligencia artificial, solo el que tiene ese conocimiento puede pensar en desarrollar una arquitectura de un microprocesador. Es decir, pero al final del día, ¿en dónde visualiza usted que está el conocimiento que se debe de impartir en un centro de investigación en cómputo para aquellos que quieran ser buenos en inteligencia artificial? Es exactamente. Creo que el profesor ha cachado el mensaje que se quiero dar, ¿no? Más de uno lo ha cachado por las preguntas. Pero efectivamente, el SIC como centro, invité a varios profesores, no vi a todos. El SIC debería de estar proyectándose
en que hablemos un lenguaje común en modelos matemáticos. Para inteligencia artificial, para lenguaje natural, para neuromórficos, para gemelos mentales, o sea, todos los laboratorios que tenemos en el mundo, deberíamos de estar hablando un lenguaje común que es modelos matemáticos. Si aprendemos a modelar esos fenómenos físicos, el que sea, o fenómenos naturales, debemos de ser capaces de programarlos. Y entonces vamos a empezar a tener resultados cada vez más cercanos a las necesidades del mundo actual. La economía de hoy se mueve por estas cosas. O sea, los datos, el análisis de datos, las bases de datos enormes son modelos que nos están generando cada día, en cada época, y si hablamos de redes neuronales, información nueva, de la cual debemos de tomar decisiones, sea para salud, sea para el campo, sea para la industria farmacéutica, para los negocios. Todo está basado en datos. Toda nuestra economía mundial está basada en datos. Por eso hay un pleito enorme por controlar los espacios territoriales de Europa por un lado, los de América por otro lado, los chinos por otro lado, los rusos, precisamente por el negocio de los datos. Todos tenemos datos, todos tenemos datos, ahí con nuestro celular, y eso se convierte en poder y poderes. Entonces, si una empresa farmacéutica conociera los datos biológicos de todos nosotros, sabría qué enfermedad nos va a dar mañana y se estaría preparándose para vendernos ese medicamento. ¿No? Ese tipo de cosas las están haciendo. Y las están haciendo basado en estos modelos. Entonces, no es que se le quiera, como dice el profesor Antonio, que también fue mi profesor, no es que se le quiera competir con Intel, no es que se quiera competir con Nvidia, no. Tenemos que aprender a usar esos modelos matemáticos y ese hardware para generar bienestar y riqueza de nuestro propio país. Y también, por soberanía, tenemos que hacer un esfuerzo por tener tecnologías lo más cercana posible. No les vamos a ganar, llevan 30 años de delante, pero sí podemos tener tecnologías apropiadas para resolver necesidades locales. Eso sí, y se llama soberanía. Alguna vez le apagaron el switch a los venezolanos en su core bancario y vino una crisis. ¿Qué significa ese core bancario? Era base de datos, Microsoft y switches de comunicación para las redes. Estados Unidos dijo ya no nos hacemos más, dejamos de switch, llévenle como quieran. Y que vino una crisis en donde la crisis se pudo ir. El país siendo ricos y teniendo dinero para comprarlos, no les dio. ¿Por qué? Porque no estamos preparados para tener tecnología propia. Se tuvieron que recuperar con los Huawei de los chinos y con software libre. Los centros como este, vuelvo otra vez a tomar el hilo, profesor, gracias por la pregunta. Deberíamos de estar hablando un mismo lenguaje, un lenguaje común, que es modelos matemáticos. Deberíamos de estar hablando un mismo lenguaje en programación, estudiantes y profesores. Deberíamos de estar hablando, si dominamos estos dos, la unión de ellos es supercomputación. Deberíamos de poder resolver problemas cada vez más complejos. Y deberíamos de estar pensando en soberanía, que son poco a poco. Finalmente, quiero darle las gracias al grupo que hace posible Computación y Café, porque hace falta discutir estos temas y discutirlos con colegas, con estudiantes, con disidentes. Sí, y con la gente que no está de acuerdo también, con los
profesor, también, porque nos tenemos que dar cuenta que es cultura de la computación. Y si no nos hacemos cultos en la computación, hay veces escucho, no en las reuniones, ahora que vino Mike, alguien le decía que estábamos haciendo el procesador más chingonazo. Y se lo dices a Michael, que tiene toda la experiencia del mundo, y se va a reír de nosotros, porque no tenemos cultura. Y sucedieron, pero no se notó. A la organización. Porque no tenemos cultura, y la verdad, también hace falta humildad. O sea, nos hace falta humildad como estudiantes. Tenemos que trabajar con eso, y qué bueno que el profesor tiene estos espacios, porque hay que discutir mucho y hay que analizar. Bueno, el aplauso. Muchas gracias. Estos eventos, ¿no? Y este escenario de todo. Muchas gracias, por favor. Me van a hablar con Bueno, pues muchas gracias, doctor. A nombre del doctor Juan Humberto Sosa Suárez, le damos reconocimiento por haber participado como expositor del tema Impacto de los aceleradores de multiplicación. Muchas gracias. Den una plática, se van con una constancia y con un beso.